Darles que las peores tormentas de mi vida no fueron las que he tenido que enfrentar en alta mar, sino otras de diferente índole. Cuando empecé a trabajar yo en esta iglesia, hermanos, que ustedes conocen, lo hice como a pastor invitado y asociado. Y luego la congregación decidió que yo debía ser el pastor principal, pero un gran número se negó a ello. Y tuve que enfrentar entonces una gran tormenta. Luego vino otra gran tormenta a mi vida cuando fui elegido en la convención bautista y tuve que hacer ciertos movimientos entre muchas gentes que estaban ahí votando, que estaban representando sus iglesias. Este fue un tiempo muy difícil y de mucho enfrentamiento que había ahí. Una de las peores tormentas vino a mí cuando mi madre falleció. Fue muy triste y verla y morir lentamente, hermanos, cada día durante 3 largos meses. Pero la peor tormenta a la que me he enfrentado, y también la más larga, fue aquella que me hirió más y la que más ha probado mi fe. Fue un tiempo muy difícil en mi propia vida y no deseo que nadie de ustedes la tenga que pasar por lo que yo pasé. Pero no importa cuál fuerte sea la tormenta, hermanos, o cuánta duración tenga, esta pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Cómo podemos nosotros hoy sobrevivir a las tormentas de la vida que tratan de hundirnos? Es un hecho que todos vamos a pasar por diferentes tormentas. Quizás no todas sean iguales, pero todos en un momento determinado nos vemos envueltas en alguna de ellas. Y es por eso que debemos preguntarnos nosotros, ¿cómo debemos enfrentar estas tormentas? ¿Acaso debemos nosotros rendirnos y alejarnos de ellas? ¿O tenemos que enfrentar las consecuencias con fortaleza y fe? Así que hemos dicho, este mensaje se llama Las tormentas de la vida. Así que los invito a que abran su Biblia en Isaías 48 y vamos a leer este pasaje que junto con otros nos habla un poco más de esta ancla que puede ayudarnos en medio de las tormentas. Leamos entonces Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. En el Salmo 119, 105, se nos dice, lámpara es tus pies a mis palabras y lumbrera mis caminos. También en Hebreos 6, 17 al 20, se nos enseña un poco más acerca de este tema. Vamos a leer este pasaje, hermanos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del vuelo. Don Jesús entró por nosotros como precursor, hechos sumos sacerdotes para siempre, según el orden de Melquisedec. La Biblia, hermanos, es el ancla que nos ayuda a permanecer firmes en los tiempos tormentosos de todas nuestras vidas. El ancla es un símbolo muy importante en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Se han encontrado muchos dibujos en los catacumbas donde se reunía la iglesia primitiva. Más de 66 de estos dibujos contienen un ancla. Mire, recuerdo haber leído cerca de estos dibujos donde se había pintado a un barco que era sacudido por las olas de en medio de las tormentas. Pero lo más importante de esta pintura, hermanos, era que el barco permanecía firme, pues estaba simplemente sujetado por el ancla. Nunca vamos a ser removidos, hermanos, si estamos nosotros anclados a un objeto sólido. Dios nos ha dado la mejor ancla que podíamos nosotros tener para que podamos permanecer inamovibles y en medio de las tormentas de la vida. ¿Cómo debemos enfrentar estas tormentas? Podemos escoger lamentarnos o quejarnos por lo que nos ha tocado vivir, o podemos elegir enfrentarlas y buscar la victoria en Cristo Jesús. Si escogemos la segunda opción,
Vamos a poder ver lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas. Una vez que estemos a salvo, nosotros vamos a estar salvos de esta tormenta. El ancla es una herramienta muy útil en cualquier embarcación. Esto es un símbolo de estabilidad, de seguridad, y todo barco lleva una en cada travesía. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el ancla en cada vida de cada creyente? El ancla en la vida de cada cristiano, hermanos, es la palabra misma de Dios. La Biblia no es un libro más que debe ser parte de nuestra colección, hermanos, sino que es en verdad la palabra misma de Dios, pues por medio de ella nos revela a nosotros su voluntad. Estas tormentas que hemos estado mencionando vienen a nosotros en diferentes momentos de nuestra propia vida y no todas tienen la misma intensidad. Estoy seguro que muchos de ustedes, hermanos, que hoy me están escuchando, están quizás ustedes enfrentando tormentas que sean relacionadas con sus finanzas. Es problema que hayan perdido sus casas, como muchos otros lo han hecho, y sobre todo en estos tiempos. O quizás acaben de perder sus trabajos y no saben entonces cómo van a poder enfrentar ahora o suplir las necesidades económicas de sus hogares y de sus familias. Hay otro grupo que está pasando por tormentas relacionadas con su salud física. Puede que acaba de recibir su noticia de que usted o un ser humano o ser hermano tiene una enfermedad que le puede ocasionar la muerte y que no sabe usted cómo enfrentar esto. Muchos otros están sufriendo el dolor que es producido por el divorcio, por la infidelidad, el abuso, las drogas, los maltratos. Lo cierto es que todo, de una u otra forma, hermanos, hemos estado o quizás aún estamos en medio de una de estas tormentas de la misma vida. Es probable que conozcamos a varias personas que viven de tal forma, hermanos, que pensamos nosotros que nunca a ellos han sufrido ni una tormenta en su vida. Pero lo que sucede es que hay muchas que optan por pasar por los tiempos difíciles sin decir una sola palabra a los demás. Tratan de que nadie se entere para así, sobre todo, pretender que todo va bien. Y para muchos es mejor ni hablar del dolor que están pasando en alguna de estas tormentas. Así que no es que tratan de guardar todo y sobre todo en secreto, sino que no desean ellos recordarlo mucho que están sufriendo o sufren o sufrieron durante este tiempo. Algunas de estas tormentas son muy cortas, mientras pueden durar años. Pero una vez les digo, hermanos, que lo importante no es la duración o la intensidad de las tormentas, sino la manera en la que nosotros nos enfrentamos a ella. Debemos aprender a echar o luchar con esta tormenta en la forma correcta, porque van a seguir viniendo a nuestra vida hasta el día que partamos de este mundo, hasta que estemos con el Señor. No va a llegar ningún momento en el que podamos decir nosotros que estamos exentos de estos problemas y dificultades, y que según más que nada hemos estado mencionado, vivimos en un mundo que tiene una naturaleza caída y pecaminosa. Y esto es lo que hace que nosotros podamos padecer de esta forma. ¿Cuál es el origen de esta tormenta? ¿De dónde provienen entonces todos estos sufrimientos? Existen diferentes aspectos que esto condicionan esta clase de tormentas. Algunas de ellas llegan a nuestra vida porque han sido creadas por nosotros mismos. Otro es el resultado de las demás personas también nos han hecho. También sabemos que hay otras tormentas, hermanos, que son originadas por Satanás y que está tratando de destruirnos a nosotros o a una persona a la que está atacando. Y finalmente, podemos darnos cuenta también de que Dios es el responsable por algunas de estas tormentas también. Quizás algunos se estén preguntando en este momento, ¿por qué el Señor habría de hacer tal cosa? ¿Acaso no se nos ha enseñado a nosotros que Él es un Dios de amor? Sí, es un Dios de amor y también de bondad. Pero en ocasiones, hermanos, permite que pasemos estas tormentas porque Él tiene un propósito que es específico con ellas. Debemos señalar que cada una de las tormentas que tengamos nosotros que pasar en nuestra vida van a tener un propósito que es específico y que es de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Dios. No importa si fue Él el que originó esta tormenta en nuestra vida o no. Siempre van a estar enviados a nosotros con un propósito definido
y vamos a salir nosotros beneficiados de ellas. Es evidente que cualquier tormenta va a ser dolorosa y que va a producir también mucho sufrimiento en las vidas de nosotros. Algunas son más difíciles, claro, que otras, pero todas, hermanos, son dolorosas. Y hay varias preguntas que vienen a nuestra mente mientras hablamos de este tema. Algunas de ellas son: ¿cómo debemos enfrentar esta tormenta? ¿Qué propósito tiene Dios con lo que estamos nosotros viviendo? Puede que esta tormenta haya sido enviado por Él, o que sencillamente ha permitido que esto nos ocurra a nosotros. Pero lo cierto es que siempre vamos a poder contar con su ayuda en medio de esos tiempos difíciles. ¿Qué propósito tiene con esas tormentas? En primer lugar, hermanos, podemos darnos cuenta de que Él desea llamarnos a nosotros nuestra atención en relación a un aspecto de nuestra propia vida. El Señor usa los problemas para mostrarnos algún área de nuestra vida que debe mejorarse, o para enseñarnos lo que estamos haciendo mal y que no es del agrado del Señor. Puede que todo esté bien en nuestra vida y que no estemos nosotros prestando atención a lo que Dios nos está indicando. Es por eso que Él envía o que lleguen a nosotros estos problemas, para que podamos nosotros poner nuevamente nuestra mirada en Él y así hacer la voluntad de Dios. Otro propósito que tiene con estas tormentas es ayudarnos a reconocer ese pecado que no nos está permitiendo a nosotros avanzar en nuestra travesía cristiana. Es posible que hayamos estado viviendo en desobediencia por un tiempo, y sabemos que lo que hacemos no es del agrado de nuestro Padre Dios, pero aún así perseveramos en el pecado y sobre todo pecando con Él. Es por eso que algunas dificultades vienen a nuestra vida, para que reconozcamos nosotros nuestra desobediencia y echemos todo esto fuera de nosotros. El deseo de nuestro Padre es que vivamos en santidad para Él, y hay ocasiones en las que solo esas tormentas nos van a motivar a dejar de pecar. Y mientras más nos demoremos nosotros en despojarnos de aquello que no es del agrado de Dios, más va a presionar en la tormenta por la que estamos pasando. En tercer lugar, podemos afirmar que Dios usa estas tormentas para así enseñarnos lo que desea que nosotros rindamos ante sus pies. Puede que haya en nuestra vida que amamos mucho y que le damos el lugar que solo el Señor merece. Nuestro Padre Señor y Celestial usa estas tormentas para enseñarnos a someter todo lo que poseemos ante su voluntad. Dejemos a un lado, mis hermanos, lo que no es de su agrado. Pues porque debemos estar nosotros seguros de que Él tiene algo mucho más y mejor que nosotros, o que para nosotros. Otra razón que tiene para permitir que estas tormentas vengan a nuestra vida es para que lleguemos a ser hechos conformes a su imagen. No debemos de seguir el ejemplo del mundo, hermanos, sino que debemos vivir de tal forma que podamos entonces comprobar cuál buena y perfecta es la voluntad de nuestro Padre Dios para nosotros. Esto es precisamente lo que nos dice Romanos 12:2, en donde se nos declara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sabemos que la voluntad de Dios es que seamos conformes, hermanos, a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Es con este propósito en mente que Él envía a nuestras vidas algunas de estas tormentas. También sabemos que estas tempestades, hermanos, son usadas por el Señor para instruirnos y equiparnos, y que así estemos listos nosotros para servirle en todo momento. Y cada uno de nosotros debe preguntarse ahora: ¿qué tormenta es la que estoy pasando hoy en mi vida? ¿Cómo nos está afectando este tiempo de prueba? ¿Hemos respondido nosotros a esta dificultad de la manera correcta? ¿Estamos enojados contra Dios por lo que nos ha tocado vivir? ¿O hemos aprendido aquello que el Señor desea enseñarnos por medio de este problema que nos ha sobrevenido? Debemos dedicar tiempo, hermanos, para hablar con el Señor y pedirle que nos enseñe el propósito que Él tiene con esta prueba en nuestra vida.
Clamemos ante su presencia para que Él nos muestre el pecado que debemos confesarle o aquello que debemos nosotros rendir ante sus pies o sencillamente esa área de nuestra vida en la que Él quiere trabajar. En lugar de perder tiempo y lamentándonos o quejándonos por lo que nos ha tocado vivir, debemos orar y pedirle a Él que nos muestre con qué propósito ha venido esta promesa, esta tormenta en nuestra vida. Por la razón que muchos cristianos, hermanos, hoy no están sirviendo hoy, es porque no han estado dispuestos a someterse a la voluntad de nuestro Padre Dios y no se han dejado preparar tampoco por Él. Quizás algunos de ustedes dirán que todo este tema del servicio no tiene nada que ver con sus vidas. Pero lo cierto es que cada creyente ha sido llamado, hermanos, a servir a Dios. Pero no vamos a poder hacer esto siempre y cuando nosotros continuemos con esta actitud, sobre todo rebeldía, y mientras no estemos nosotros dispuestos a entregarle todo lo que tenemos. Debemos venir ante su presencia en oración y decirle que estamos deseosos nosotros de servirle en aquello que Él quiere mandarnos a hacer. Si oramos de esta forma, vamos a sorprendernos nosotros al ver la forma, hermanos, que podemos nosotros ser usados por Él. Así que hay muchas razones por las que estas tormentas son enviadas o permitidas por Dios en la vida de sus hijos. Y sabemos que todos no somos afectados de la misma forma, Estas tormentas de la vida pueden destruirnos o pueden llevar a edificarnos también. Muchos cristianos son fortalecidos. Ellos adquieren más sabiduría y aumentan su fe y devoción también por el Señor. Hay otras tormentas que nos purifican y nos limpian de tal forma que al atravesarlas, terminamos entonces con más gozo y paz que el que teníamos al principio, antes de entrar en ellas. Lo que pasa es que después de pasar por esta prueba, si la hemos enfrentado a nosotros de la forma correcta, podemos entonces la seguridad de que estamos nosotros viviendo en el centro de la voluntad de Dios. El resultado de la tormenta depende de la forma en la que nosotros mismos reaccionemos ante ella. ¿Qué hacemos cuando alguna de estas tormentas vienen a nosotros? ¿Perdemos tiempo discutiendo con Dios y quejándonos por lo que estamos pasando? ¿Le pedimos que nos libre Él de todo esto porque sentimos que no merecemos lo que nos está tocando vivir? Dios tiene un plan para cada uno, hermano, de las dificultades que vienen en nuestra vida. Su deseo no es que nosotros seamos destruidos por estas pruebas, sino que podamos acercarnos más a Él y que seamos sencillamente edificados en nuestra fe. Es por eso que la reacción que tengamos, hermanos, ante estas tormentas están, pero muy importantes. ¿Cómo vamos a responder ante esta dificultad que nos puede llegar a destruir si lo permitimos? Nuestra reacción ha de depender de varios aspectos. El primero de ellos es de lo que creamos nosotros acerca de Dios. ¿Qué pensamos de Dios? ¿Lo vemos como un Dios legalista, estricto, o que solo desea castigarnos por lo que hagamos nosotros mal? ¿O hemos aprendido a verlo como el Dios de amor, compasión y misericordia que lo es en verdad? Esto no significa, hermanos, que nos va a gustar la tormenta que estamos atravesando, El Señor sabe que no nos gusta, pero tenemos la seguridad de que Él conoce lo que es mejor para cada uno en nuestra vida. ¿Cómo podemos aprender más de Dios? Quizás el concepto que tengamos de nuestro Señor no es el más apropiado y es por eso que debemos nosotros recurrir a su palabra para poder adquirir una mejor perspectiva de nuestro Creador. La razón primordial por la que necesitamos nosotros un ancla firme en nuestras vidas es porque es muy natural, hermanos, y normal para el ser humano, sobre todo rendirse en medio de las tormentas. Quizás algunos me escuchan hoy y piensan que ellos nunca van a naufragar de esta forma. Pero les aseguro que si ustedes dejan de leer la palabra de Dios, van a terminar de esta forma también. Debemos perseverar en la oración, en el estudio de la Biblia, en la comunión con los demás hermanos de la iglesia y también con la predicación del Evangelio. Si dejamos a un lado algunos de estos aspectos de la vida cristiana, vamos a ser sumergidos por los problemas que nos están acosando.
Estamos viviendo en una ciudad que nos invita constantemente, hermanos, a pecar y a hacer aquello que no es del agrado de nuestro Padre Señor Celestial. Y si dejamos hacer lo que edifica nuestra alma, vamos a ser vencidos por el mal que por el mal vamos a naufragar con estas tormentas. Y lo único que nos puede mantener en flote sin que seamos arrastrados por esta corriente de pecado es el ancla que Dios ha puesto en la vida de cada creyente, o sea, la Biblia. La palabra de Dios es nuestra ancla. Pensemos en esto por unos instantes. Las tormentas de esta vida es inevitable. Tarde o temprano, hermanos, vamos a tener que enfrentarlas. Esta ancla que nos ha sido dada es inamovible y nos ayuda a permanecer sobre todo en el lugar que hemos sido puestos nosotros por el Señor. La Biblia nos ayuda a mantenernos a nosotros anclados sólidamente en la roca que es Cristo Jesús. ¿Por qué la roca es tan importante y qué la hace tan valiosa para llegar a ser aquello que puede anclarnos, sobre todo en medio de cualquier tormenta? En mi experiencia personal, hermanos, debo decirles que solo la gracia de Dios y su palabra son las que me han ayudado a mí a salir ileso de estas tormentas que han venido sobre todo a mi vida. Estoy seguro, hermanos, que hay muchos de los que hoy me están escuchando, me van a escuchar, que pueden decir lo mismo. ¿Cuál es la mejor definición que podemos nosotros dar cuando otros nos preguntan qué es la Biblia? Podemos declarar que la Biblia es la revelación escrita que Dios nos ha dado de sí mismo. Así que si alguien se acerca a usted y le dice que no cree en la veracidad de este libro, sobre todo porque está lleno de errores, lo que tienen que hacer es solamente darle una Biblia y decirle que le enseñale uno de estos errores. Dios nunca nos daría a nosotros una revelación de sí mismo que esté llena de errores y que sea incongruente. Jesús nos declara lo siguiente, hermanos. Juan 14:6. ¿Se acuerda usted? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él es un Dios de verdad y su palabra también es verdadera. La mayoría de las personas que afirman que la Biblia contiene muchos errores, hermanos, solo están repitiendo lo que han oído como pericos y afirman tal cosa porque ellos desconocen la verdad. Están tan llenas de ignorancia y de incredulidad y pecado que no pueden la verdad que está revelada ante sus ojos. La Biblia contiene en sí la revelación más completa, hermanos, que Dios ha dado de su persona. Hallamos pasajes que describen aquí la obra que el Señor hizo por medio de su creación. También encontramos reflejada aquí las palabras de aquellos profetas, hermanos y hombres que dedicaron su vida a compartir sobre todo el mensaje de Dios con los demás. Se nos dan algunos detalles históricos también relacionados con el pueblo de Israel y con la iglesia del primer siglo que nos está ayudando a conocer más de Dios. Y finalmente podemos hallar los eventos y las enseñanzas más importantes de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien desea en verdad, hermanos, conocer a Dios, lo único que tiene que hacer esta persona es aprender más acerca de Jesús. El mismo Señor nos dice que si le hemos visto nosotros a Él, hemos visto también al Padre. No estaba hablando de una similitud física, sino de su persona. En Juan 10:30, hermanos, nos declara: yo y el Padre somos uno solo. Y este pasaje nos está hablando de su divinidad, porque sabemos que Jesús es Dios mismo, hecho hombre. ¿Creemos conocer a Dios? Nos ha dado la oportunidad de ser por medio de su Hijo Jesucristo. El mensaje de la Biblia no va a tener ningún sentido para aquellos que la leen sin saber sobre todo quién es Dios. Si tienen ellos una idea equivocada de su persona, o si no que no conocen ellos ninguno de sus atributos, no van a poder entonces entender nada de lo que leen en su palabra, pues fue Él el que le escribió. ¿Cómo pudo el Señor hacer tal cosa? Porque escogió a hombres y los inspiró de una forma pero muy especial para que solo escribieran el mensaje que Él estaba dando. Es cierto que los hombres pueden equivocarse y cometer errores, pero Dios no se equivoca jamás. ¿Acaso no podía el soberano de todo el universo controlar el pensamiento de estos hombres, hermanos, para que solo escribieran solamente lo que estaba de acuerdo a sus planes?
Claro que sí. El Señor es todopoderoso para hacer tal cosa. Lo que sucede con aquellos que tratan de hallar errores en la Biblia es que están buscando cualquier excusa ellos para justificar el mal comportamiento que tienen. Nosotros, hermanos, lo que hemos creído en Él, sabemos que la Biblia contiene aquí la revelación más completa de su persona. ¿Desea usted saber cómo opera Dios? Comience leyendo las Sagradas Escrituras, porque desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento podemos encontrar aquí ejemplos de cómo trabaja y sobre todo cómo se relaciona con los hombres mismos. Esta ancla en la cual hemos estado hablando nosotros solo va a ser efectiva para aquellos que han llegado a conocer a Dios personalmente. Si no creemos en Él, ni hemos aceptado el regalo de vida eterna que Él nos ha dado, no vamos a poder permanecer anclados, hermanos, en su palabra. Dios nos ama y es por eso que nos ha dado esta revelación escrita de Él. Su deseo que sepamos nosotros a quién estamos nosotros adorando y cómo debemos alabar, cómo podemos también obedecerle y cómo podemos mantenernos nosotros firmes en medio de cualquier tempestad que nos está azotando. La Biblia es esta ancla que nos ayuda a permanecer firmes, hermanos, y sobre todo en sus sendas. Así que si alguien se acerca a nosotros, sobre todo para preguntarnos qué es la Biblia, podemos definirla que es la palabra eterna que Dios nos ha dado para revelarse a nosotros y para guiarnos a nosotros mientras vivimos en este mundo. Las personas que viven alejadas de Dios y que adoran a ellos otros dioses no poseen lo que nosotros tenemos. Si le preguntamos nosotros a ellos de sus dioses y de la manera que deben vivir para agradarles, no saben mucho de que tengan que decir ellos. Pero nosotros se nos han dado simplemente una visión mucho más completa del Dios a que nosotros servimos y adoramos. La Biblia puede ser descrita como la palabra misma de Dios, que es infalible, inherente y eterna. O sea, es un libro que no contiene ningún error. Nuestro Señor es la verdad, hermanos, y no va a permitir que seamos nosotros guiados con una mentira o que su palabra contenga algún error. ¿Acaso podemos nosotros señalar algún aspecto de la vida de Jesús que no sea justo o que pensemos que no estuvo correcta? ¿Podemos pensar nosotros en alguna característica de Dios que no sea sobre todo de nuestro agrado? Si usted no le ha llegado a conocer tal y como Él es, puede que encuentre algo que piense que no está correcto. Pero si le hemos sobre todo conocido a Él en verdad, tenemos que aceptar que no hay ninguna falta en Él y que todo lo que Él hace es perfecto. El Señor nos ama tanto que ha decidido venir al mundo en forma de hombre y vivir entre nosotros para revelarse tal y como Él es. No existe otra forma ni manera de cómo pudiéramos nosotros vivir, saber a conocerlo a Él como lo hacemos ahora. Su palabra nos enseña sus atributos y también quién es Él en verdad. Es por medio de la Biblia que debemos y sabemos que Dios es el creador de todo lo que existe, pues todo fue hecho por sus manos poderosas. Él es el soberano del universo, porque reina sobre todo lo que rodea. Él es el juez que juzga a toda la raza humana. Es eterno. No tiene ni principio ni fin. Él es santo, justo, omnipotente, omnisciente y sobre todo omnipresente. El Señor es misericordioso y es fiel y amoroso. ¿Cuál de estas características es la que no nos gusta a nosotros de Dios? Si se nos diera la oportunidad, hermano, de cambiar algo, ¿qué atributo de nuestro Señor sería el que cambiaría usted? Los únicos que pueden pensar en cambiar algo de Dios son aquellos que están viviendo sobre todo en desobediencia y que desean continuar manteniendo sobre todo ese estilo de vida de pecado. No hay ni un solo atributo de Dios, hermanos, que debe ser cambiado. ¿Acaso no necesitamos nosotros de su justicia? Así como nosotros de su amor y de su misericordia. Él es perfecto y no hay nada en Él que deba ser cambiado. Aquellos que afirman que la Biblia es un libro lleno de errores, lo único que están demostrando aquí con esto, sobre todo, es que están demostrando su ignorancia, porque solamente una persona
que no conoce a Dios puede expresarse de esta forma. Si creemos que Dios es santo, no podemos aceptar que nos haya dado un libro que esté lleno entonces de errores e incongruencias para guiar nuestra vida. Así que podemos afirmar, hermanos, sin temor alguno de equivocarnos, que la palabra de Dios es un ancla firme que va a sostenernos a nosotros en medio de cualquier tormenta que nos está azotando. Si aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios y la reconocemos, que es su revelación escrita, la cual no ha sido dada para que le podamos nosotros conocer tal y como es, entonces vamos a poder nosotros permanecer firmes en medio de las tormentas. ¿Cómo podemos ser ayudados por esta ancla que es segura y que Él nos ha dado? Primeramente, vamos a ser consolados por su mensaje. Ha habido ocasiones, hermanos, en mi propia vida en la que me he yo refugiado en la Biblia. Recuerdo varias veces en las que me he levantado en medio de la noche, sobre todo para leer un pasaje de las Sagradas Escrituras. Porque he sentido que no puedo más con la carga espiritual que llevo sobre mí. Uno de estos textos bíblicos que tanto, hermanos, pero tanto me han ayudado es en el Salmo 57, 1 al 3. Y si usted siente que está atravesando alguna tormenta en estos momentos, le invito a que lea conmigo este pasaje. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. Porque en ti he confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Esta porción de la Biblia, hermanos, ha sido de gran consuelo para mí y cada vez que he estado en medio de una tormenta. La palabra de Dios me ha sostenido y me ha ayudado a continuar también adelante. No importa cuál difícil, hermano, sea la prueba que esté pasando yo. Siempre puedo refugiarme yo en Él y decir como el salmista mismo, porque en ti he confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pase los quebrantos. La palabra de eso es un ancla del cual podemos nosotros aferrarnos en medio de cualquier tormenta. Hay muchos más pasajes que nos dan consuelo, también el aliento, cuando estamos enfrentando alguna dificultad, Pero creo que el mejor lugar para poder comenzar a leer, y sobre todo cuando estamos sufriendo, son los salmos. Muchos de estos salmos fueron escritos por David, quien tuvo que enfrentar grandes tormentas a lo largo de toda su vida. Si estudiamos su historia, entonces nos damos cuenta que él comenzó siendo solamente un pastor de ovejas. Luego fue usado por Dios para matar a Goliat. Y luego se convierte en el siervo de Saúl. Fue en este tiempo el que Dios Saúl lo empieza, y sobre todo empieza a sentir celo de él y intentó matarlo varias ocasiones. Tan grande era el deseo de eliminar a David que le persiguió durante más de 20 años, hermanos. Pero Dios los estuvo en medio de las tormentas y le mantuvo firme en el lugar que le había puesto él. Más adelante vemos en David, más adelante vemos otros momentos en los que fue desobediente hacia Dios. Al ver él vio a una mujer que era casada y participó en la muerte de su esposo. Este pecado de David le trajo muy malas consecuencias. El primer hijo, hermanos, que nació de esta unión, muere, produciendo en David una gran tristeza. Después de este suceso tuvo que enfrentar también la rebelión de uno de sus propios hijos, quien comenzó una revolución en su contra con el propósito de apropiarse del reino. En otras palabras, David sabía de una tormenta para poder entrar en otra. Y muchos de los salmos, hermanos, que escribió están relacionados con estos tiempos difíciles, hermanos, que tuvo que vivir él. Estas palabras son las palabras del consuelo y las fuerzas que encontró él en la presencia de Dios, a quien él acudió en todo momento para pedirle ayuda. Este hombre nunca ocultó lo que sentía. Siempre fue honesto en la relación de la prueba que él estaba enfrentando. Nos habla de la angustia que él tenía en su alma, de la desesperación que embargaba también su corazón y la tristeza que lo inundaba. Pero siempre podemos encontrar consuelo en sus palabras.
La Biblia nos ayuda a mantenernos anclados, hermanos, cuando las tormentas de la vida nos están rodeando. Y podemos confiar en los atributos de Dios porque sabemos que es más poderosa para podernos sostener en esos grandes momentos en que nosotros sentimos que no podemos continuar nosotros adelante. ¿Cómo podemos estar convencidos de que la Biblia es nuestra ancla? Porque este libro es la palabra revelada y escrita del único Dios verdadero, el soberano de todo el universo. Recordemos el pasaje que nos escribe cómo los discípulos se encontraban aquí batallando contra las olas del medio del mar también, mientras estaban ellos en una barca y Jesús se había quedado en la orilla. La Biblia nos dice que el Señor vino a ellos caminando en el mar. ¿Acaso no podía haber cruzado el mar de otra forma? ¿No pudo haber bordeado y evitar la tormenta? Claro que sí, pero sabía lo que sus discípulos estaban sufriendo. Pues Él es omnisciente. Estuvo con ellos en esos momentos que eran difíciles y usó su gran poder para poder calmar esta tormenta. Creo que a todos nos hubiera gustado, sobre todo, haber estado en ese lugar, hermanos, y ver cómo el Señor calmaba las grandes olas con tan solo un gesto de su mano. El poder de Dios es ilimitado. Y cuando sabemos esto, hallamos consuelo y abrigo en su palabra. De misma forma que Dios calma esta tempestad, también puede calmar nuestro tormentoso corazón. Puede darnos consuelo y apoyo. Lo único que tenemos que hacer es sostenernos en las promesas que Él nos ha dado en esta Biblia. Y sabemos que la Biblia tiene un gran número de promesas que son de gran ayuda para la vida de cada creyente. Nos ha prometido darnos también paz en todo momento. Leamos lo que nos dice en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Una gran tormenta se aproxima a la vida de nuestro Señor. Sabía que muy pronto iba a ser entregado a las autoridades y después de un tiempo de sufrimiento y escarnio iba a ser crucificado. Sin embargo, a pesar de conocer Él esto, le da esta gran promesa a sus discípulos para que todos sus seguidores pudiéramos hallar consuelo en ellas. Y no solo esto, sino que también nos dice en Mateo 11:28 lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En muchas ocasiones expresó también palabras como estas, para que los creyentes pudiéramos hallar confianza y consuelo en estas palabras. Y no importa qué tan difícil sea la tormenta que estemos nosotros atravesando, siempre vamos a poder encontrar una promesa relacionada con la situación que estemos nosotros viviendo. Nuestro Dios es más que poderoso para conocer cada una de las tormentas que vamos a tener que nosotros enfrentar y sabe de qué manera puede Él ayudarnos cuando estemos nosotros en medio de ellas. Es con este propósito que nos ha dado su palabra, para que nosotros le conozcamos tal y como Él es. Y sobre todo que así nosotros podamos hallar consuelo y confianza para mantenernos firmes en todo momento. Nos da promesas y que están relacionados con su poder, con la provisión que Él siempre nos ha ofrecido y con la presencia en nuestra vida. Hay ocasiones en las que solo necesitamos recordar que el Señor está con nosotros en esos momentos difíciles que estamos nosotros viviendo y la palabra de Dios nos ayuda a darnos cuenta de que es así. Sus promesas nos hacen ver que puede comprender todo nuestro dolor y todo lo que estamos sintiendo. Puede entender nuestro dolor y enojo y también sabe cuál débil está nuestra fe en medio de estas circunstancias. Es por medio de la Biblia, hermanos, que el Señor nos da la confianza y la seguridad que tanto necesitamos, sobre todo para salir vencedores de estas pruebas. Si optamos por no leer la palabra de Dios y decidimos irnos lejos de las enseñanzas de Él, estamos escogiendo la derrota, porque vamos a enfrentar nosotros las tormentas sin tener los recursos que son necesarios para poder vencer estas tormentas. Debemos dedicar tiempo para hablar en Él en oración y leer de su palabra. Si no hacemos estas cosas, entonces estamos comenzando a vivir ese día confiando en nuestras propias fuerzas y nos estamos nosotros arriesgando a fracasar si una tormenta nos acosara. Veamos lo que nos dice Josué
1, 8, 9. Nunca se apartará de esta palabra de tu ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que seas fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. ¿Por qué habríamos nosotros de comenzar nuestro día sin antes habernos sobre todo preparado espiritualmente para enfrentar cualquier batalla que venga a nuestra vida? El Señor nos dice en este pasaje que acabamos de leer, que si meditamos nosotros en su palabra en todo momento, vamos a ser nosotros prosperados en nuestros caminos. Y es esto lo que precisamente debemos hacer para poder anclar nuestra vida en las sendas de Dios. La Biblia es el ancla que nos sostiene nosotros en medio de cualquier tempestad. Y esto es algo que nunca debemos nosotros olvidar. Puede que nos sintamos nosotros bien, pues parece que no tenemos ningún problema que nos esté angustiando. Pero la verdad es que no sabemos cuándo la próxima tormenta va a venir a rodearnos y debemos estar nosotros preparados para enfrentarlo. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros nos veamos rodeados por las altas olas y que la dificultad estén tratando de hundirnos? Debemos permanecer en su palabra. Pueda que salgamos un poco lastimados, sí, pero vamos a poder continuar nosotros nuestro camino una vez más, ya que la tormenta haya cesado. No solo, hermanos, hallamos consuelo y abrigo en la palabra de Dios, sino que también es una guía segura que nos muestra a nosotros el camino que debemos de seguir. Leamos una vez más el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. La Biblia nos ayuda a tener el mejor camino que debemos seguir. No solo cuando estamos en medio de una tormenta, sino en todo momento de nuestra vida. Dios no va a mostrarnos a nosotros todo el sendero que tenemos por delante, sino solo lo que esté relacionado con el siguiente paso, hermanos, que nosotros debemos de dar. De igual forma que los barcos necesitan ellos el compás para poder navegar, los creyentes necesitamos entonces de la palabra de Dios para poder continuar nuestra travesía en este mundo. Sin este compás, no vamos a saber qué dirección tomar para poder continuar viviendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Si esperamos en su voluntad y estamos dispuestos a hacer aquello que es de su agrado, podemos tener la seguridad entonces que va a guiarnos para que siempre nosotros nos mantengamos en sus caminos. Y aún en esas ocasiones en las que nos hemos nosotros desviado un poco, nos promete también enderezar nuestras veredas para que nosotros volvamos al lugar donde nosotros o que Él desea que estemos. Esto es una de las promesas que hallamos en la promesa de Dios. Y es por eso que debemos de siempre de llevar con nosotros esta ancla donde quiera que vayamos, porque sin ella nos hundiríamos a causa de las tormentas. La Biblia no solo nos da consuelo y guía, sino que también nos ayuda a conocer más a Dios y nos muestra la manera en la forma que Él obra en cada uno de sus hijos. Cuando leemos las Santas Escrituras, vemos cómo Dios trabaja en la vida de sus siervos y esto nos hace entender la forma en lo que Él lo va a hacer con nosotros mismos. Al igual que lo hizo con David, Josué, Daniel y con todos los demás personajes que aparecen aquí en la Biblia, lo hará con cada uno de ustedes y conmigo. ¿Cómo podríamos saber esto si no tuvieran nosotros esta ancla que el Señor nos ha dado? Esto fue algo que siempre me ayudó a mí mucho, porque al ver las grandes obras que hizo con nuestros hombres, sabía que Dios también iba a obrar de esta forma conmigo. Estas porciones bíblicas, hermanos, que nos están relatando la vida de estos grandes hombres, no nos han sido dados solamente para poder conocer un poco más de su historia, ni tampoco solamente para que así aumentemos nuestro conocimiento, sino para que nosotros aprendamos de sus errores y no tengamos entonces que sufrir las mismas consecuencias que ellos sufrieron.
Podemos leer estas porciones de la Biblia y sentirnos confiados en el Señor, pues nos da a nosotros la seguridad que va sobre todo a obrar en cada uno de nosotros, así como los hizo con ellos. La Biblia también nos muestra la forma y manera que Dios ve nuestras circunstancias. Cuando leemos de las tormentas que otros han tenido y sobre todo que han pasado en el pasado, podemos hallar similitudes muchas veces con la que estamos nosotros enfrentando. Es entonces que podemos preguntarnos nosotros, ¿qué pensaba Dios de esta tormenta que la vida nos está describiendo? El Señor no ve de la tormenta de la vida como si fueran accidentes o que fueran sucesos que están pasando por casualidad. Él ha prometido guiarnos y reinar sobre aquellos que le están recibiendo. Así que todo lo que viene a su vida es parte del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Esto no significa que siempre vamos a poder entender por qué nos ha tocado vivir algunas de estas tormentas. Esto fue lo que pasó con mi madre. Ella nunca pudo comprender por qué mi padre tuvo que morir cuando estaba yo viajando. Y aún al final de su día me preguntaba, ¿por qué el Señor se había ido a mi padre tan pronto y sin verlo? Y sobre todo murió a los 84 años de edad y siendo un cristiano muy fiel. Pero nunca pudo entender mi madre esto. Siempre traté de compartir con ella lo que Dios nos ha dicho al respecto. Pero no estoy seguro si en algún momento logré convencerla a ella y ver la forma de pensar de mi padre. Pero yo puedo ver mi pasado y darme cuenta entonces que la muerte de mi padre no fue por casualidad, sino que tenía un propósito específico para mi vida. La enfermedad que le había arrebatado la vida a mi padre puede ser fácilmente curada hoy en estos días cuando es detectada a tiempo. Y quizás algunos se pueden preguntar, ¿por qué tuvo que enfrentarse de esa forma en ese momento? Si le hubiera tocado vivir ahora, podría haber sido salvado. ¿Al caso esto no fue un error de Dios? No, no fue un error de Dios. No para nada, sino que sabía que esto era lo mejor para nosotros. La ausencia de mi padre me acercó más a él de que era yo, pues, estudiante de la Biblia. Estudié por mucho tiempo la Biblia y tuve que aprender mucho más de la forma en que el Señor actúa en la vida de sus hijos. Puedo darme cuenta cómo nuestro Padre Celestial usó esta tragedia para mi propio bien. Fue así que me pude depender de su voluntad y confiar en sus promesas. Todo lo que ocurre en nuestra vida, hermanos, es usado por Dios para nuestro bien. Puede que el momento en el que estamos viviendo nosotros esta dificultad no podamos darnos cuenta de qué manera puede esto ser usado por el Señor, pero siempre Él actúa a nuestro favor. Recuerdo que el primer trabajo fue repartir periódicos cuando era joven. Era un trabajo difícil, también limpiaba zapatos y tenía que ir a pie y sin importar cómo estuviera el clima. No teníamos ninguna excusa válida para poder faltar nosotros al trabajo y esto me enseñó a ser disciplinado y Dios usó todo esto para que aprendiera a confiar en Dios. Cada día oraba antes de salir yo a repartir en la madrugada en los periódicos. ¿Por qué? Porque le temía a la oscuridad y la ruta que seguía yo era bastante oscura en la mañana. Así que al mirar el pasado puedo darme cuenta que hubo aspectos de mi vida que no me gustaron, hermanos, en ese momento, pero que ocurrieron de acuerdo a la voluntad de mi Padre Dios. Quizás me llegué a preguntar varias veces por qué yo estaba viviendo todo eso, pero ahora he podido comprender que era lo mejor para mí. No importa qué tan feroz era la tormenta que estaba pasando. Desde nuestro punto de vista, esto es algo malo que nos ha tocado vivir, pero de la perspectiva de Dios, hermanos, puede ser como una oportunidad para sobre todo trabajar a nuestro favor. ¿Qué está haciendo nuestro Señor en medio de esa dificultad que estamos nosotros enfrentando? Está trabajando en nosotros para beneficiarnos de alguna manera. Es cierto que todo barco lleva consigo al menos una ancla para cada travesía que está emprendiendo. Nosotros, sus creyentes, tenemos que caminar adelante aferrado a la palabra de Dios, en el cual tenemos que aferrarnos en medio de cualquier tormenta. Pero una cosa es saber que tenemos esta ancla en nuestra vida y otra muy diferente es aprenderla a usarla de la manera más correcta.
Algunas personas que lo mejor que pueden hacer con la Biblia es simplemente ponerla debajo de su almohada, uno algún estante cerca de la cama para así solamente estar protegido por toda la noche. Y piensan que el solo hecho de tener esto, sobre todo dentro de la casa, nos va a cuidar. Y sobre todo mantener de los problemas. Pero están completamente equivocados. Si en verdad deseamos nosotros que esta ancla nos mantenga firmes, hermanos, y seguros en medio de la tormenta, esto es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos que dedicar tiempo para leer la Biblia y diariamente. Segundo lugar, debemos estudiar y meditar en la palabra y la enseñanza de Dios. En tercer lugar, tenemos que creer en el mensaje que éste contiene. En cuarto lugar, hermanos, debemos estar dispuestos a poner en nuestra vida lo que hemos aprendido. Y en quinto lugar, tenemos que obedecer sus palabras. Es después de que seguimos estos 5 pasos que el ancla que nos ha dado por Dios entonces comienza a trabajar en nosotros de una forma efectiva. Así que la próxima vez que nos veamos envueltos, hermanos, en un problema, dificultad, tenemos que recordar que la única manera de poder salir victoriosos de esto es si nos mantenemos anclados en la palabra de Dios. No importa cuál sea la situación, hermanos, a la que usted esté enfrentándose o yo mismo. Siempre podemos sobre todo contar con esta preciosa herramienta que Dios nos ha dado. En la Biblia vamos a encontrar lo que necesitamos nosotros para continuar adelante en nuestro andar cristiano. Si usted aún no ha recibido a Cristo como su Señor personal, no puede contar con esta ancla para poderse mantener a flote en medio de las tormentas. Lo que pasa es que si usted no ha confiado en Dios para recibir la verdad del Evangelio, no va a poder usted entender lo que nos dice en su palabra, porque está viviendo usted en pecado. No es sino que hasta estamos dispuestos nosotros a reconocer nuestras faltas y a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que podemos nosotros anclarnos en las promesas que Él nos ha dado. Jesucristo, que también es descrito en la Biblia como el Cordero de Dios, murió en la cruz del Calvario para cubrir la deuda que teníamos como consecuencia de nuestros pecados. Dios el Padre puso sobre su Hijo la culpa de toda la humanidad, para que toda persona que lo reciba como Salvador, hermanos, pueda tener el perdón de sus propios pecados y la vida eterna. Es solo por medio de Jesús que podemos nosotros llegar a ser sellados como hijos de Dios. Y sobre todo nuestros nombres van a ser escritos en el libro de la Libra del Cordero. El único que podía es aquí este sacrificio era Jesús. Porque solo Él es perfecto y nunca cometió pecado. En el Antiguo Testamento leemos en varios pasajes que el Cordero que era sacrificado debía ser sin mancha y sin defecto. De otra forma, el sacrificio no era aceptado. Este Cordero representaba a Jesucristo, quien era perfecto y que entregó su vida para salvar a la humanidad que estaba perdida. Lo único que usted tiene que hacer es pedirle que perdone sus pecados, que limpie su corazón y que entre a su vida como Señor y Salvador. Si en verdad usted desea vivir de la forma y manera en la que Dios desea que nosotros vivamos, debe rendir su vida ante su trono de gracia y esperar en sus promesas de salvación. Es después de que tome esta decisión usted, que el Espíritu Santo va a venir en su corazón y será sellado para siempre como hijo e hija de Dios. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, está navegando sobre todo por aguas peligrosas. No posee usted la brújula necesaria para ser guiada su vida hacia un destino seguro. Tampoco tiene la palabra de Dios para poder anclar su vida cuando sea azotado por la tempestad. Sencillamente está usted navegando a la deriva y corre el gran riesgo de naufragar en cualquier instante. Es posible también de que este mensaje sea difícil de que usted lo crea, pues se siente usted muy seguro. Quizás goza de buena salud, tiene muchas riquezas y está usted rodeado de las personas que ama. De acuerdo a la opinión del mundo, usted es una persona feliz y exitosa, ¿verdad? Pero de la perspectiva de Dios, aún continúa usted perdido en sus pecados y desobediencias.
Así que su vida sigue navegando sobre todo a un final que no es el mejor que Dios quiere. Y si esta travesía va a terminar separado de Dios por toda una eternidad. Y esto no es lo que Dios desea. Porque Él le ama y quiere ofrecerle la oportunidad de cambiar el ritmo de usted, que así usted puede obtener la vida eterna. La corriente de este mundo va a tratar de arrastrarlos lo más lejos que pueda, sobre todo la presencia de Dios. Pero el ancla que Él nos ha dado, que es su palabra, nos puede ayudar a mantenernos a nosotros firmes en sus sendas, en medio de cualquier tormenta que nos acose. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en el corazón de cada uno que están escuchando este mensaje, para que así cada uno aplique esto en su vida en todo momento. Permita que podamos aferrarnos a esta ancla que es segura y que tú nos has dado en toda circunstancia de nuestra vida. Sabemos que tú tienes el poder necesario para podernos sostener en medio de las tormentas que son más difíciles y que tengamos nosotros que enfrentar. Danos siempre la confianza, la seguridad y la paz que solo tú puedes darnos, para que así podamos continuar adelante en tus caminos, a pesar de cualquier obstáculo que hayamos encontrado en el camino. Ayuda a aquellos que encontremos como consecuencia de estas tormentas de la vida y permita que puedan seguir ellos anclados en tu verdad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén. Amén.